Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros en su programa Hogar es Familia. Un programa donde semanalmente queremos traer temas de bendición para tu hogar, para tu familia, para tu matrimonio. Hoy estaremos hablando acerca de la reconciliación. La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca del perdón, la necesidad de perdonar para restaurar las relaciones dentro del matrimonio, dentro de la familia. Pero una vez que usted ha perdonado a su cónyuge, que ha perdonado una ofensa dentro de la familia, ¿cómo puede hacer para reconciliar la confianza, para reconciliar la amistad y el amor dentro del hogar? Hoy estaremos hablando de este importante tema y tenemos como invitado a Julio y Dixie Membreño, quienes son parte del Ministerio de la Familia de Comunidad Osana. Hoy estarán desarrollando este tema que esperamos sea de bendición para ti y para tu casa. Tenemos que ir a un pequeño corte, ya regresamos, le invitamos a que continúen con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Quiero leerte un pasaje que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando nosotros vemos esta palabra, reconciliar, vemos que Dios nos cambió nuestra naturaleza. Antes estábamos en una naturaleza que era contraria a Dios. Éramos llamados hijos de ira. Pero ahora Dios, a través del sacrificio de Cristo en la cruz por su sangre, nos reconcilió la relación que nosotros teníamos originalmente con Dios. Y esto es de bendición para nosotros. La palabra reconciliar habla de recuperar. La palabra reconciliar tiene ese significado, recuperar algo, recuperar una amistad, recuperar una relación. Y en el caso de los matrimonios y de la familia, habla de recuperar ese amor que posiblemente se perdió entre una pareja, el amor que se pudo haber perdido entre padre e hijo, producto de una ofensa. La semana pasada estuvimos hablando de la necesidad de perdonar y el perdón como un regalo, una herramienta que Dios nos dejó para que las relaciones dentro del hogar estuvieran bien. Pero ahora queremos hablar en este programa acerca de cómo entramos en ese proceso para reconciliar la confianza, para reconciliar el amor, para reconciliar la amistad dentro del matrimonio y dentro de la familia. Y tenemos como invitados con nosotros a Julio y Dixie Membreño, que estuvieron la semana pasada. Sean bienvenidos de nuevo. Julio, ¿cómo podemos entrar en ese proceso de reconciliación dentro de las relaciones en el matrimonio y en la familia? Gracias, pastor. Es muy importante la introducción que usted estaba haciendo y habla de recuperar. El Señor quiere recuperar la relación con nosotros. Igualmente nosotros tenemos que aprender de Él y nosotros tenemos que recuperar la relación con nuestras esposas cuando de alguna manera se ha fraccionado. ¿Por qué es muy importante el recuperar, pastor? Porque cuando no hemos recuperado eso, el propósito de nosotros como matrimonio se ha perdido o se ha detenido. Entonces es fundamental en los matrimonios el ejercitar el perdón que estuvimos viendo la semana pasada, el proceso, cómo lo tenemos que hacer. Pero también ver qué sigue después del perdón, porque hay un propósito de Dios en nosotros al cual nosotros tenemos que seguir y lo hemos detenido por algo. Entonces, número uno, para llegar al proceso de reconciliación, tenemos que reflexionar, sentarnos y platicar. Algo que es muy difícil, parece sencillo, pero es muy difícil en las parejas cuando hay una herida de por medio. No quieren hablar. Lo primero que hacen es quitarse el habla. No hablan. Aplican la ley del hielo. La ley del hielo. Y entonces, cuando sabemos de que lo primero y fundamental que tenemos es hablar el problema, qué es lo que está pasando, para encontrar una solución. Restablecer la comunicación. Correcto, restablecer la comunicación para buscar una solución del problema, ¿verdad? Lógicamente. Luego, si nosotros hablamos, vamos a poder entrar en cosas en las cuales nosotros nos estén ahogando por dentro y el hablar nos va a liberar de algo.
¿verdad? Número 2, evitemos sacar conclusiones apresuradas. Escuchemos. Algo que nos cuesta mucho a nosotros es escuchar. Entonces, si yo me siento a platicar con mi esposa acerca de un problema que tuvimos, que pasó, yo tengo que tener la paciencia para escucharla a ella, y igualmente ella tiene que tener la paciencia para escucharme a mí, para que podamos poner todas las cosas sobre la mesa de lo que nos está pasando y de las cosas que estamos afectando a nuestro entorno, en este caso nuestros hijos, nuestro trabajo y lo que Dios quiere para nosotros como matrimonio, ¿verdad? Número 3, no podemos pelear, no podemos nosotros defendernos, porque lo primero que hacemos nosotros es, por vos, es que vos hiciste esto. Entonces comenzamos a acusarnos mutuamente, ¿sí? Comenzamos a argumentar para tratar de justificarnos. Recordemos de que cuando el Señor le estaba haciendo ver el error en Génesis, allá en el huerto del Edén, cuando habían pecado Adán y Eva, ¿qué fue lo primero que le dijo a Adán? La mujer que me diste. Una manera de tratar de justificar el error que había cometido, y él estaba diciendo por culpa de ella. Entonces nosotros como seres humanos siempre vamos a tratar de justificarnos. Y quiero hacer una pequeña pausa. Cuando Adán le dice a Dios, por causa de la mujer que me diste, es que estamos en este problema, es como no reconocer que yo también soy parte del problema. Yo siempre digo, para que un matrimonio discuta se necesitan 2 personas. Si uno solo es el que discute, es como que esa persona no está bien. Pero generalmente las discusiones se dan entre 2 personas. Ya sea que yo quiera defender un punto de vista, ya sea que yo quiera establecer que el que tiene la razón soy yo, y terminamos discutiendo. Pero cuando nosotros asumimos la responsabilidad de un problema, es decir, yo también soy parte del problema, pero puedo ser parte de la solución. Entonces es como no estar pendiente de lo que hizo el otro, sino qué debo de hacer yo para que el problema se solucione. Yo lo veo de esa manera. Bueno, algo muy fundamental es reconocer de que yo tengo culpa de lo que está pasando, indiscutiblemente. Y más nosotros como varones, que somos cabezas, que tenemos que dar el ejemplo, que somos los que primero nos tenemos que sacrificar por nuestra familia. Somos los que tenemos que dar el ejemplo en nuestras casas. Por lo tanto, somos los primeros que tenemos que dar el primer paso, ¿verdad? Fundamental. Porque como decía usted en el programa anterior, uno le pregunta a las damas y le dice, ¿qué tenés? Y ellas dicen nada, pero ese nada encierra un montón de cosas. Y más bien hasta se nos para los pelos cuando nos dicen nada. Ese nada es mucho. Ese nada es mucho. Entonces, luego que ya platicamos, luego que ya estamos reflexionando, luego que no nos estamos tratando de echarnos la culpa el uno al otro, entonces el siguiente paso y fundamental es decidirlo, es perdonar y pedir perdón inmediatamente. No dejar lugar a más tiempo, porque dice la palabra de Dios, no deis lugar al diablo. Entonces, ya que se está tocando el problema, la situación que está pasando, que está afectando el matrimonio y la familia, es importante tomar un paso desde ya para tratar de cortar la situación que se ha presentado en el hogar. Entonces es fundamental el pedir perdón y perdonar a la vez, porque es algo de doble vía, como decía usted. Tanto nosotros nos sentimos ofendidos, pero también nosotros ofendimos. Así es que inmediatamente nosotros tenemos que ponernos a cuenta con la otra persona y aprovechar el momento y decir, perdóname, discúlpame, y cualquier cosa que yo te haya ofendido, también yo quiero que me disculpes también, ¿verdad? Y luego el siguiente paso es de que nosotros tenemos que asumir inmediatamente un compromiso de no volver a hacer la ofensa. Entonces nosotros tenemos que ser rápidos en eso, comprometernos inmediatamente y decir, mira, fallé y no voy a volver a hacer esto. Y eso es fundamental en el matrimonio, porque muchas veces la confianza se pierde porque es repetitivo el problema, ¿verdad? Y cuando nosotros no hacemos lo correcto, y entonces volvemos a entrar a un círculo vicioso y las parejas están peleándose y están peleándose y están peleándose.
Entonces, y luego el siguiente paso es, ya cuando los dos estamos de acuerdo, le damos gracias a Dios que nos permitió entrar en nuestra vida y nos permitió asumir el proceso del perdón y el ser perdonado, que Dios obró en nosotros a través de su Santo Espíritu. Esta parte donde usted dice asumir el compromiso de no repetir la ofensa, creo que tiene que haber un esfuerzo consciente de que si yo me perpetúo en hacer aquello, decir aquello que ofende a mi cónyuge, tarde o temprano vamos a estar en la misma situación de la cual salimos. Situación que nos llevó a perdonar, situación que nos llevó a buscar un proceso de reconciliación. Tiene que haber un esfuerzo consciente de hacer los cambios necesarios. Y para eso quizás no nos dé el tiempo en este programa, pero hay que revisar qué son aquellas situaciones que están de continuo en el matrimonio, afectando la relación, que hacen que haya discusiones, que hacen que haya la necesidad de estar perdonando continuamente. Pueden ser problemas emocionales, hay que buscar una ayuda emocional, buscar cómo entrar en un programa de educación emocional, si estamos teniendo problemas con la ira, problemas con el rechazo, problemas con la tristeza, problemas con el miedo, pueden ser situaciones que están llevando a crisis dentro del matrimonio y que por causa de no solucionar esas conductas dentro de nosotros, estamos entrando en situaciones donde continuamente tenemos que estar pidiendo perdón. Entonces quiero detenerme ahí de asumir el compromiso de no repetir la ofensa, pero creo que hay que ser muy intencionales en revisarnos y ver qué aquello que está ocasionando ese problema dentro del matrimonio. Y si es algo que pudiéramos llamar pecado, como lo llama la palabra de Dios, también tomar la decisión de apartarnos de ese pecado. Si es algo que está afectando mi relación con mi esposa, con mi cónyuge, que ante los ojos de Dios es un pecado, también apartarnos del pecado. Julio decía, citando la palabra de Dios, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Podemos alcanzar la misericordia de Dios y así asegurarnos no estar en un ciclo en donde la ofensa viene a nuestra vida y afecta a nuestro hogar y afecta a nuestro matrimonio. Vamos a continuar hablando en el siguiente segmento acerca de la reconciliación y cómo generar confianza nuevamente dentro del matrimonio y dentro de la familia. Vamos a una pequeña pausa, le invitamos a continuar con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Hemos estado hablando en el programa anterior y en este programa acerca de la necesidad de perdonar como un recurso que Dios nos ha dado para sanar nuestros corazones, pero sanar también las relaciones. Y hemos hablado de la necesidad de entrar en un proceso de reconciliación. Y reconciliación es recuperar el amor, recuperar la amistad, recuperar esa relación que se pudo haber fracturado debido a una ofensa. Pero también queremos hablar acerca de cómo podemos restaurar la confianza, porque se pudo haber perdonado al cónyuge, se pudo haber perdonado a la persona que nos ofendió dentro de la familia, pero quizás no se ha recuperado la confianza. Y la confianza es poder confiar de que esa persona es alguien que no nos va a herir nuevamente, que no nos va a dañar, que no nos va a ofender. Y muchas veces a pesar de ya haberse perdonado, la pareja haber perdonado la ofensa, pudiera ser, Julio, que la confianza no se ha restaurado. ¿Así es? Así es. Y lógicamente cuando hay una fractura de eso, la confianza cuesta recuperarse. La confianza es como un edificio. Usted lo puede construir durante mucho tiempo, muchos años, y en un momento, con un acto, usted lo derrumba y luego le cuesta volverlo a construir. Pero antes que entremos a la etapa de la restauración de la confianza, solo quería puntualizar un poco en el aspecto de la recuperación, de la reconciliación que decía usted, recuperación de las relaciones. Yo no puedo reconciliarme con mi esposa si yo no estoy reconciliado con Dios primero. Primeramente yo tengo que reconciliar mi relación con Dios para yo poderme reconciliar con ella, porque de esa manera yo la voy a poder escuchar, la voy a poder comprender y voy a poder reconocer que yo he fallado. Entonces, nos hemos podido encontrar, nosotros mismos hemos experimentado esto, y las parejas que tienen problemas es porque tienen una nula o muy pobre relación con Dios.
Entonces lo primero y fundamental para que podamos reconciliarnos nosotros como esposos, como pareja, como matrimonio, primeramente restaurar y reconciliarnos nuestra relación con Dios. Creo que eso es algo clave porque Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Y se va a ver, que es muy clave lo que acabas de decir, Julio, de que nuestra relación con Dios, si no está bien, nos va a ser imposible tener buenas relaciones con los demás. Porque de hecho de ahí se desprende. Nosotros podemos amar a las otras personas porque primeramente amamos a Dios. Si hemos aprendido a amar a Dios, podemos amar a nuestro prójimo también. Pero si no amamos a Dios, va a ser muy difícil que nosotros amemos a nuestro prójimo, mucho menos que perdonemos y mucho menos que busquemos cómo reconciliarnos. Creo que ahí es la clave de todo. Así es. Pero como usted decía, si entramos en el proceso del perdón y nos reconciliamos, pero existen dudas. Quedaron las dudas ahí, quedó la desconfianza ahí. Entonces, ¿cómo podemos hacer para restaurar la confianza? Entonces debemos de generar frutos. Dice el Señor en su palabra, por sus frutos lo conoceréis, ¿verdad? Dando frutos de arrepentimiento, dice el Señor. Usted leía ahí en 2 Corintios 5, 17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, nosotros debemos de dar frutos y pasos de arrepentimiento genuinos y verdaderos, para que esa confianza que se resquebrajó, que se destruyó por una falta, vuelva a restaurarse poco a poco, paulatinamente. No es de la noche a la mañana, sino que va a durar un proceso. Y puede ser a corto, a mediano o a largo plazo. Pero la persona que faltó tiene que tener la paciencia y esperar en Dios de que verdaderamente se vuelva a restaurar la confianza que se tenía al principio. Hay una definición de la palabra arrepentimiento que a mí me gusta mucho, y es que esta palabra significa un cambio de dirección. Significa que si yo iba por un camino y ese camino me llevaba a cosas malas, por ejemplo en nuestra relación, yo decido hacer un cambio 180 grados y decido transitar por el camino contrario. Entonces, cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, es hacer un cambio de dirección, un cambio en nuestro comportamiento, un cambio en nuestra conducta, un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio en nuestras relaciones. Y es importante lo que decías de que debe haber fruto de arrepentimiento. Tiene que haber algo visible de que hemos tomado la decisión de hacer ese cambio, de tal manera que mi cónyuge lo ve, mi esposa, mi esposo, nuestros hijos, la familia puede ver ese arrepentimiento genuino a través de los frutos. Así es, y eso lo va a dar mi comunión con Dios. O sea, sabemos que el perdón es una decisión, lo podemos decidir y ya, ok, perdonamos. Pero lo que es entrar en la restauración de la confianza es más difícil, porque para que yo confíe nuevamente en la persona tengo que sentirme segura, yo tengo que ver cambios en esa persona, tengo que ver realmente que esta persona tiene comunicación con Dios y tiene comunión con Dios. Nosotros en el matrimonio podemos ver si el cónyuge está orando, si el cónyuge está tomando decisiones acertadas. Entonces ahí es donde nosotros vamos a comenzar nuevamente a sentirnos seguros, a tener esa confianza. Pero si la persona sigue dando los mismos pasos errados, entonces va a ser más difícil. No vamos a poder restaurar la confianza. Pero sí, es un proceso, como decía mi esposo, es un proceso, puede ser largo, pero sí se puede agarrados de la mano de Dios. Si nosotros nos tomamos de la mano de Dios, recordemos que con Él todo se puede. Solos no lo vamos a lograr. Y si realmente nosotros queremos que la asignación que Dios tiene para nosotros, para nuestro matrimonio, la asignación que Dios tiene para cada familia, se cumpla, solo cuando venga la restauración en el matrimonio la vamos a lograr, porque nos vamos a encaminar en ese propósito que Dios tiene para nosotros. El proceso para la restauración de la confianza es muy fácil, sencillo. Número 1, tenemos que ser transparentes en la información
no tenemos que andar con secretos de ningún tipo, ¿verdad? Nuestro celular no tiene que tener ningún tipo de código. Nuestra tablet o nuestra computadora no tiene que tener código. Y si hay código, mi esposa y mis hijos tienen que saberlo, no hay ningún problema. Eso es clave, porque muchas veces cuando uno ha tenido consejerías con otros matrimonios, dice, pastor, pero es que él tiene con clave su celular y no sé por qué debe tener una clave, no sé por qué, o yo no tengo acceso a esa clave. Ahora, de repente poner una clave en un dispositivo por un tema de que alguien ajeno puede entrar a él y hacer uso es correcto, pero no debería de ser un problema que mi cónyuge tenga esa clave, que mis hijos tengan esa clave, tengan acceso al código o a la figura geométrica con la cual uno diseñaba el celular. Eso es tener transparencia. Así es. Es correcto, lo que usted dice es cierto. Y si usted va a tener clave por X o Y motivo, tanto sus hijos o su esposa pueden tener la clave, no hay ningún problema. Usted no tiene nada que esconder. No podemos andar borrando conversación, no podemos andar borrando direcciones cuando estamos navegando en internet. Eso es ser transparente, ¿verdad? Y entonces eso va a traer frutos de que van a ir restaurando poco a poco la confianza en la manera que uno vaya siendo más transparente en todo. Tenemos que aprender y entender que tenemos que dar cuenta de todo, tenemos que dar cuenta del dinero del negocio, del dinero del salario. Ya sabemos que no es tu dinero ni mi dinero, es nuestro dinero, porque somos un matrimonio, una familia, y tenemos que, tanto ella como yo, tenemos que saber en qué se gasta, en qué se destinó, y entonces no tenemos por qué andar haciendo algún tipo de cuentas fuera del ámbito familiar, ¿verdad? Y si no, pues comunicarlo, pues, para que... Y eso si hubo alguna afectación, alguna discusión por el tema de las finanzas, tener un poco más de transparencia. Al final la palabra del Señor dice que somos uno. Se unirá el hombre a su mujer y serán como si fuesen una sola carne, hay una unidad. E incluso en las finanzas tiene que haber una unidad. Debe de haber, es obligatoriamente, tiene que haber una unidad. Otro fruto igualmente es del tiempo. Tenemos que dar cuenta del tiempo, por qué me tardé, dónde estoy, en cuánto tiempo llego. Uno no debe tener ningún problema con eso. Es decirle, mira amor, fíjate que me tardé con esto, estoy en una reunión, probablemente llegue más tarde, o estoy, mira, en un tráfico bien pegado, le mando la fotografía, mira dónde estoy. Nosotros a nuestros hijos, cuando están en un lugar, yo le digo, mándame la ubicación. Y entonces él dijo que no anda en ningún problema, aquí está bien, aquí está la ubicación, aquí estoy. Y no debería de ser algo ofensivo que de repente podamos tener esa transparencia de decir dónde estamos, en qué momento. Alguien pudiera decir, eso es mucho, pero estamos hablando de recobrar la confianza. Estamos hablando de que si hubo algo que sucedió dentro del matrimonio, que quebró la confianza, que destruyó la confianza, en el proceso de restaurar esa confianza, la transparencia acerca del tiempo y los lugares donde visitamos es bueno. ¿Por qué debería yo ocultarle a mi esposa dónde ando y qué ando haciendo? Más bien que ella tenga tranquilidad, si ya estamos distanciados, de que ella tenga la tranquilidad de saber de que andamos haciendo cosas que contribuyen al hogar, contribuyen a la familia, y no debería ser ningún problema. Y cuando no hay ningún problema, cuando no ha habido ninguna falta, yo lo que le digo a mis hijos es, no te estoy controlando, le digo, te estoy cuidando. Estoy cuidando que todo esté bien. Eso es todo lo que le digo yo. El otro paso que nosotros debemos de tener es no evitar salir con personas del sexo opuesto, no darle ray a nadie, solos, ni salir a comer, a tomar algo. No podemos salir con personas del sexo opuesto por ningún motivo que no esté nuestro cónyuge o que no ande nuestro cónyuge. La palabra de Dios es bien sabia y nos dice, no deis lugar al diablo, ¿verdad? Eso es abrir una oportunidad. Y por último, hemos entendido que tenemos que estar anuentes a dar aclaraciones de cualquier cosa. Si ella me pregunta cualquier cosa, yo tengo que contestarle para que ella se quede lo más tranquilamente posible. Ser transparente. Ser transparente en todo, esa es la clave fundamental. Hemos visto un proceso, el perdón como una herramienta que Dios nos da para reconciliar nuestra relación, pero también debemos de entrar en el proceso de reconciliar la confianza en nuestro matrimonio y en la familia. De esto depende muchas veces que nuestras relaciones sean perdurables en el tiempo y que podamos tener hogares sólidos, firmes y conformes a los diseños de Dios.
Los esperamos la próxima semana para que nos acompañen a ver otro tema muy importante que sabemos que será de edificación para tu hogar. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe en toda esta semana.